nuevamente, qué gusto saludarlos esta mañana, este lunes en el que yo confío que Dios va a seguir abonando a esta obra que ha comenzado. Quiero empezar compartiéndoles que en el 2023, Emanuel y una servidora junto con un equipo de nuestra iglesia tuvimos la oportunidad de viajar a Guatemala a un congreso que se llevó a cabo en la iglesia a cobertura de nuestros pastores, Tiempos de Gloria. Y fue un viaje sobrenatural. De entrada tenían como invitados un par de profetas que Dios usa de una manera impresionante para hablar de parte de Él, para traer activaciones y tiempos nuevos. Pero para nosotros fue todavía más sobrenatural porque ocurrieron dos cosas particulares. La primera, cuando fue un congreso que duró 2 días, al término del primer día, cuando salimos a la recepción, al lobby de la iglesia, estábamos Manuel y yo con otra pareja, otro matrimonio, amigos de la iglesia, y dijimos, pues vamos al baño y nos volvemos a encontrar aquí. ¿Sí se escucha? ¿Bajito? Ay, qué raro. A ver, permítanme, déjenme ver por qué razón. Mm, A ver, ¿ahí se escucha mejor? ¿Sí se escucha? Bajito. Qué extraño. A ver, vamos a ver si con esto le... A ver, ahí. Perfecto. Gracias. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, pues miren, yo hasta esto lo tomo como el chamuco que sabe lo que se viene y quiere interferir en la obra de Dios, pero no va a poder contra lo que Dios ha destinado que sea. Y como les compartía en este congreso, cuando estábamos ya en el lobby, se encuentran las mujeres, esta amiga y yo nos vamos al baño de las mujeres, Manuel junto con otro amigo al baño de caballeros y nos volvemos a encontrar en el centro. Y cuando nosotras venimos de regreso, como siempre las mujeres nos tardamos más en el baño, ¿verdad? Y cuando venimos de regreso, nos encontramos a Emanuel y a esta otra persona, Chava, hablando con un caballero de esa iglesia y dijimos, pues seguramente se conocen de un retiro que hacen para varones que se llama Breakers, que como ellos han ido en otras ocasiones a Guatemala, pues de repente saludan gente que nosotros no ubicamos y asumimos que se trataba de eso. Resulta que no, es una persona que durante el congreso estaba sentado en la parte de atrás y Dios le empieza a hablar sobre nosotros. Entonces este hombre como que dice, Señor, si viene de ti, tú quieres que les diga algo, pónmelos enfrente. Y te estoy hablando de un auditorio que tiene capacidad, no quiero exagerar, pero una cosa así como 1,000 y fracción personas. Entonces, como para que te encuentres a alguien de frente, de verdad tiene que ser de Dios, ¿no? Bueno, eso pasa la primera noche, le entrega una palabra de parte de Dios a Emanuel y a Chava. Y en la segunda noche del congreso, termina el evento, salimos al lobby y nos volvemos a encontrar a este mismo hombre junto con su esposa. Y en esta ocasión ya venimos los cuatro, o sea, ya no nos fuimos al baño cada uno por su cuenta. Y cuando estamos, nos la presenta y todo, y estamos platicando, y de repente el hombre, así como que se le transforma la cara y empieza a soltar palabra profética sobre cada uno de nosotros. Y cuando llega conmigo, me dice, no sé a qué te dedicas, pero Dios me muestra como unos guantes blancos que se introducen en el corazón de las personas y empiezan a hacer un trabajo de restauración. Me dice, yo no sé si eres doctora, si eres enfermera, si estás involucrada en algo en el ámbito de salud. Y para los que no saben, de profesión, yo soy psicóloga. Yo estudié psicología hace muchos, muchos años. Y cuando a mí me empieza a decir esto el hombre, yo lo primero que pensé fue, Dios mío,
hay algo ahí que dentro de mi profesión que yo ya lo daba como por capítulo cerrado, yo ya era empresaria 1000%. Y de repente Dios vuelve a poner esto delante de mí y yo dije, bueno, Señor, si tú hablas, yo escucho. Entonces yo lo que hice saliendo de ese congreso, me puse en contacto con una amiga que es psicóloga, es pastora en esa iglesia en Guatemala. Le dije, pues mira, pasó esto y esto y esto. Hace más de 10 años que yo no tengo ninguna cercanía con la psicología. ¿Por dónde empiezo? Y ya me instruyó, me dijo, mira, esta vertiente va de la línea con nosotros, con nuestras creencias, con nuestras convicciones. Entonces, a partir de ahí yo empiezo a estudiar una especialidad, una tipo maestría que de por sí yo dije, híjole, agregarle algo como si no tuviera suficientes actividades, pero cuando me muestran el plan de estudios, que es un día a la semana por las mañanas, yo dije, bueno, platico con Emanuel, Emanuel me dice, amor, si es de Dios, dale, yo te apoyo. Y empiezo a estudiar. Te estoy hablando de septiembre del 2023. O sea, mi primer clase yo la tomé en nuestro viaje a España cuando fuimos a la convención del 2023. Eh, y pasa un año y esta de verdad me empezó a aportar cosas muy valiosas, conocimientos muy enriquecedores que me hicieron mucho sentido, pero de pronto yo me empecé a cuestionar cuando empiezo a notar que se dirige más como hacia la formación de psicoterapeutas. Ahí es donde yo dije, Señor, yo sé que tú no me quieres llevar a hacer psicoterapia, cuando yo lo que estoy haciendo es desarrollando un proyecto donde trabajo con equipos, o sea, donde mi trabajo es más con grupos que en lo individual. Yo no voy a llevar procesos terapéuticos con una persona si yo estoy viajando todo el tiempo, si tengo muchas actividades en la iglesia. Entonces como que me empiezan a entrar estas preguntas como de, ay, me habré equivocado, si habrá sido por aquí. Esto te estoy hablando de noviembre del año pasado. Recuerdo que estábamos en el viaje de incentivo en el ABA y yo ahí conectada el martes en la mañana en mi clase por Zoom y pues ya sabrás, ¿no? Pues pensando, ay, yo debería estar allá afuera con el equipo, con las niñas en la alberca, qué sé yo. Pero como Dios de verdad no retarda en traer la respuesta en el momento correcto. Proclamamos ayuno al principio de este año, como muchos de ustedes escucharon esa enseñanza. Para quienes son nuevos, ahí están todos los videos grabados. Vale la pena que escuches esta enseñanza porque es importante saber qué es el ayuno para nosotros. Se llama, la enseñanza creo que se titula La bazuca de nuestra milicia, una cosa así. Luego se me ocurren unos nombres que ya ni yo me acuerdo y digo, ay, Azul, ¿quién te manda a andar de creativa, verdad? Pero bueno, ahí búsquenle por ahí, algo debe decir de una bazuca. El punto es que les comentaba en la sesión anterior que en el día séptimo Dios trae una revelación para mí a través de un sueño donde yo sueño algo muy random, que eso lo puedes escuchar en el capítulo anterior que se llama Quedarás satisfecho, donde por primera vez Dios introduce a mi vida un concepto, no a mi vida, sino a este tiempo, a este llamado, a esto que me ha encaminado, un concepto que no sabes cómo me ha estado resonando al punto de que se ha convertido en mi convicción que este 2025 se trata de sanidad, que lo que Dios quiere hacer en este 2025, la palabra así en grande, en mayúsculas y en negritas, como dicen, es sanidad. Y habrá quien diga, ay, no, Azul, a mí me gustaría que este año fuera de multiplicación, que fuera de expansión, que fuera del cumplimiento de las promesas de Dios, que fuera de aceleración, de avance. Déjame te digo una cosa. Puede que para ti sanidad vaya a representar avance, porque quizás lo que Dios quiera tratar a través de la sanidad es precisamente aquello que ha impedido que avances a lo que tú has querido alcanzar, ya sea en tu negocio, en tu matrimonio, en tu ministerio, en cualquier área de tu vida donde quizás puedas en este momento estarte sintiendo estancado. Y aquí es donde pido a Dios que nos dé
ojos para ver y oídos para entender que lo que te estoy hablando me lo ha confirmado de tal manera que para mí no hay duda que es eso lo que Dios quiere hacer en este año. Y más porque llegó en un tiempo de ayuno. Y cuando uno está en el ayuno, de verdad, tus oídos espirituales se afinan de una manera más precisa, de tal manera que lo que Dios habla lo trae con mucha claridad. Y quiero sentar las bases. Porque lo que vivimos el fin de semana pasado en República Dominicana, y te quiero testificar ahorita, fue algo de verdad glorioso, fue algo sobrenatural. Nosotros creímos que íbamos a dar y no sabes cómo regresamos, Emanuel y yo, de llenos de ese viaje por lo que Dios nos estuvo revelando. Pero las bases que quiero sentar primero son algo que Dios me hablaba como los requisitos para la sanidad. Y me voy a ir a la palabra de Dios. Solamente hoy te voy a compartir de dos pasajes. El primero es este y es para sentar las bases. Y el tema de hoy se llama tiempo de dar vista a los ciegos. Por eso decía, pido a Dios que nos dé ojos para ver, porque no nada más hay una ceguera física, también hay una ceguera espiritual de la que Dios nos quiere sanar, de la que Dios incluso en su palabra dice que Él pone colirio en nuestros ojos. Es decir, que nos aclara la vista, que nos permite ver aquello que quizás ha estado ahí por mucho tiempo y no lo hemos visto, no nos hemos percatado. Y el primer pasaje que va a sentar las bases está en Marcos 10, 46, 52. Voy a leerlo de corrido. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Presta mucha atención porque esto es bien importante. Hay elementos específicos que tienen que estar reunidos para que nosotros podamos recibir sanidad de Dios. ¿Y por qué te digo que hay elementos que tienen que estar presentes? Porque tú te vas a encontrar personas que llevan años en el Evangelio, que llevan años conociendo al Dios de las sanidades y que andan enfermas, que no son un testimonio de sanidad. Y uno se pregunta, pero ¿por qué si esa persona ya conoce a Dios? ¿Por qué si esa persona es una persona de oración, es una persona que se congrega? Lo que quizás a simple vista uno creería que es como pues lo que tendría que provocar los milagros de Dios, pues no. En realidad tiene que haber presentes determinados elementos para que Dios desate su poder sanador. Y tomo este pasaje y con referencia a él te voy a decir los 6 elementos de los que Dios me hablaba. El primero viene en el versículo 47, cuando Bartimeo dice: Jesús, hijo de David. Si tú recuerdas, Jesús es hijo ¿de quiénes? De María y de José. O sea, sabemos que el Espíritu Santo se le aparece a María, le dice: María, tú vas a tener un hijo. O sea, concibió por obra del Espíritu Santo, pero su padre en la tierra fue José. El momento en el que este ciego le dice hijo de David, está declarando algo. En las profecías se anunciaba que el Mesías iba a venir del linaje del rey David. De tal manera que al él decirle Jesús hijo de David y no Jesús hijo de José,
está reconociendo a quién le está clamando. Le está clamando al Mesías, le está clamando al Redentor, al Salvador, al Sanador. Entonces, primer elemento, tú tienes que reconocer quién es el que hoy se está presentando delante de ti diciéndote que trae sanidad para tu alma. Es Jesús, es el Mesías, es el Cordero de Dios, el que es capaz de traer sanidad. Número uno, saber que es Jesús y quién es Jesús. Número dos, versículo 48. Dice, muchos le reprendían para que callase. Y aquí viene el segundo requisito. Para recibir sanidad, nosotros tenemos que tener determinación, porque hay cosas que nos molestan, que nos incomodan, pero de las que no nos hemos determinado a ser sanos, que nos hemos acostumbrado a vivir con ello. Incluso, si tú te fijas, por ejemplo, traduciéndolo a Inmunotech, hay personas que tienen padecimientos, que tienen enfermedades, que tú les hablas del inmunocal, de los beneficios, de lo que puede llegar a hacer en su condición, y te encuentras con que hay personas que no son constantes en su forma de tomárselo, que de repente pareciera como que se autosabotean. O sea, como que, ay, sí, no es que estoy cansado de esta enfermedad, llevo años ya con ella, pero resulta que para ellos tiene ciertos, como diría Eduardo Sholkov, tiene ciertos beneficios secundarios, porque ser el enfermo pues ha producido a su alrededor una atmósfera de lástima, como de, ay, no, pues pobrecito, está enfermo. Entonces, no se han determinado a tener su sanidad. Asimismo, en lo espiritual, hay personas que están padeciendo, pero no han llegado al punto de la determinación. Y entonces, cuando me refiero a que muchos le reprendían que callase, es que no te tiene que importar todo lo demás y que te tienes que determinar a ir por tu sanidad. Esto va a implicar que tú estés dispuesto a pagar un precio, que quizás tú dices, no, pues yo creo en Dios, y yo oro por los alimentos, sí, pero para tu sanidad vas a tener que ser más intencional. Para tu sanidad quizás vas a tener que ayunar para pedirle a Dios respuestas, vas a tener que presentarte delante de Él en un tiempo devocional, que hay personas que no son disciplinadas, que oran cuando sienten que está la casa, en llamas, que el matrimonio se les está desplomando, pero después cuando como que más o menos se las arreglan y ya no están tan mal las cosas, le bajan a la oración y entonces nunca llegan a la sanidad profunda y verdadera, sino que más bien andan así como cuando se pone dura la cosa, oran y luego como que se calman las aguas y dejan de orar. No, no, no. En esta ocasión, la determinación es no voy a soltar la oración, no voy a soltar esta intimidad y esta comunión con el Espíritu Santo hasta haber logrado mi sanidad y mi restauración completa. Hay quienes dicen, a mí eso de leer la Biblia como que todavía no se me ha dado. Bueno, ahí es donde se revela la determinación. La Biblia no es para los que tienen mucho conocimiento, es para los que están determinados a conocer el corazón de Dios, que dicen, no me conformo con la predicación o con la enseñanza o con lo que alguien recibe de la palabra de Dios, lo digiere y me lo entrega. Es como, no sé a quiénes les ha tocado ir a una oficina gubernamental y de repente, digo, ahorita ya se está digitalizando todo, ¿no? Pero cuando te daban formatos para que los llenaras, era la copia de la copia de la copia de la copia, entonces llegaba un punto en el que el formato era ilegible, porque no era la copia del original, era la copia de la copia de la copia de la copia. Cuando tú no vas a la palabra de Dios, cuando tú no vas a las escrituras a ver qué es lo que Dios tiene que decirte a ti, tú lo que estás recibiendo es la copia de quien la leyó. Entonces, quizás habrá cosas muy reveladoras y valiosas que puedas recibir de un ministro, de un sacerdote, de un pastor, de alguien que te predique algo de la palabra de Dios.
pero nunca se va a comparar a lo que el Espíritu Santo directamente a ti te va a revelar cuando eres tú quien va, se determina y escudriña las escrituras. Entonces, segundo requisito, determinación. Tercer requisito, versículo 49, dice, eh, cuando Jesús se detiene, manda llamarle y dice que le llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. A mí no sabes cómo esos, incluso le puse como le circulé y le remarqué el te llama, porque una cosa es que tú creas que te presentaste a un lugar donde se estaba desatando la sanidad. Pero cuando tú tienes la convicción de que es Jesús llamándote, la cosa cambia por completo. Y aquí es donde pido a Dios que tú entiendas que esto no es un Zoom donde se comparte un mensaje motivador o donde se comparte un mensaje que esperamos eleve tu fe. No, no. Es hoy Jesús llamándote a ti por nombre y apellido, diciéndote a ti, hoy quiero una sanidad contigo hoy. Entonces, tercer requisito es entender, tener la certeza de que es Jesús llamándote a esa sanidad. Requisito número 4, versículo 50, dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. En aquel tiempo había una capa o había un distintivo que te permitía mendigar. O sea, no cualquiera podía estar sentado en la calle pidiendo limosnas y demás. Entonces, esta capa representa, si lo entendemos desde su contexto, representa que él estaba autorizado para estar ahí sentado mendigando, porque digamos que socialmente se le reconoció, pues sí es cierto, tú no tienes, tú estás discapacitado, tú tienes inferioridad de posibilidades, entonces está bien, tú tienes permiso de estar ahí. El momento en el que él arroja esa capa, él se está despojando de un permiso que hasta ese día tenía. ¿Y sabes cuál es ese permiso? De proclamarse o creerse víctima. Es decir, minusválido, tener menos valor. Entonces, el requisito 4 es tener la disposición de responsabilizarte de las heridas de las que Jesús te va a sanar. Y este es un punto medular donde habrá mucha gente que no quiera hacerse cargo, donde habrá mucha gente que quiera adjudicarle o que quiera o prefiera quedarse con esa capa y decir, Azul, mis heridas son muy difíciles de sanar porque tú no sabes la infancia que yo tuve, porque tú no sabes el maltrato que yo he recibido, porque tú no conoces las circunstancias en las que yo he estado. Y es válido. O sea, Dios no te va a obligar a soltar esa capa. Ese es un acto voluntario. Y a mí me encanta porque en esta vertiente de la que te digo que empecé a estudiar, que es la logoterapia, quizás muchos de ustedes hayan escuchado el libro de El hombre en busca del sentido. Viktor Frankl es de hecho el padre de la logoterapia, de esta vertiente que más que una psicoterapia es una filosofía de vida. Y es muy interesante porque él fue un sobreviviente del Holocausto. Él pierde a toda su familia en el Holocausto, es el único que se salva. Y algo muy interesante para él que él nota no solamente es lo que permitió que unos sobrevivieran y otros no dentro del campo de concentración. Él hablaba mucho del propósito, del sentido de vida, que era el motor que los empujaba a seguir avanzando en las condiciones más inhumanas, terrenalmente hablando. Pero también habla de qué es lo que pasa cuando la gente sale del holocausto y que es que había dos tipos de personas, quienes salían
pensando lo terrible que habían vivido, lo injusto que había sido, todo lo que habían padecido, las personas que habían perdido y que era lo que determinaba su calidad de vida ya fuera del campo de concentración. En otras palabras, como que llevaran el campo de concentración en sus mentes y en su corazón, y cómo hubo otras personas capaces no solamente de sobrevivir al holocausto, sino de sanar del holocausto. Y esta es la parte o es el concepto central de su filosofía, que lo primero que hacen es que reconocen que tienen una responsabilidad y una libertad. Responsabilidad de decir, a mí me corresponde el despojarme de esa capa y la libertad que yo tengo para elegir, no importando cuáles hayan sido mis circunstancias. Entonces, lo que Bartimeo hace aquí es que cuando él se para, él todavía no ha recibido su milagro de sanidad, pero él ya está arrojando la capa que le daba anteriormente el permiso para estar viviendo de las limosnas. Es decir, que no importando que todavía no hayas recibido la sanidad, tú ya estés listo para dejar de comportarte como una persona herido. Y esto Emanuel lo ha dicho muchas veces, el herido hiere. Entonces hay muchas personas que van por la vida lastimando o justificando sus formas de ser a causa de sus heridas. El que puede recibir sanidad de parte de Jesús es aquel que está dispuesto a cortar ese ciclo repetitivo antes aún de haber recibido su sanidad, porque eso habla de fe. La fe es moverte aun cuando no has visto nada todavía. Entonces, número 4, requisito 4, la disposición a responsabilizarte. Número 5, Jesús voltea y ¿qué es lo que le dice Jesús a Bartimeo? ¿Qué quieres que te haga? Y aquí tendríamos que preguntarnos, a ver, el hombre es ciego, el hombre le empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Un ciego no será obvio qué es lo que le está pidiendo a Jesús? ¿Qué milagro le está pidiendo? Pues todos diríamos sí, ¿no? Es quizás una de las discapacidades más evidentes, porque incluso conforme se acerca a Jesús, pues no camina igual un ciego que alguien que tiene la vista al 100%. Entonces ahí nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué Jesús le pregunta qué quieres que te haga? Y eso es lo que tenemos que nosotros como cristianos preguntarnos o hacer consciente que Dios tenga la capacidad de sanarme, no me exime de la responsabilidad de saber qué es de lo que necesito sanidad. Escúchame esto. Hay personas que claman a Dios de día y de noche, provéeme, ayúdame, bendice mi negocio, ayúdame a generar más ingresos porque quiero sostener a mi familia, porque los quiero tener viviendo dignamente, porque necesito salir de deudas, porque, o sea, cosas loables, ¿no? O sea, le eleva la oración a Dios y le dice, ¿por qué? Pero ojo, si está orando porque Dios le bendiga económicamente, pero internamente en sus formas de proceder, llámese empleo, llámese emprendimiento, dentro de su negocio, está siendo atropellante, está siendo una persona malagradecida, está siendo una persona irresponsable, está siendo una persona poco íntegra. ¿No será que la sanidad que necesita no es de finanzas, sino de carácter? De heridas almáticas que le llevan a ser atropellante, a sentir que necesita arrebatar para poder tener. Entonces Dios no va a responder a la oración de provisión porque ni siquiera la persona reconoce cuál es el problema que está trayendo. Entonces, el requisito número 5 es el autoconocimiento, que tú sepas de qué Dios necesita sanarte. Y aquí te quiero decir una cosa. Muchas veces yo me acerqué a Dios pidiéndole sanidad en mi matrimonio, cuando en realidad mi matrimonio no estaba, a ver, estaba lastimado, pero no por causa del matrimonio per se,
sino de heridas que yo estaba llevando al matrimonio y que estaban teniendo daños colaterales. O sea, el matrimonio la llevaba de perder con el daño colateral, pero de una herida que traía yo. Y cantidad de matrimonios que hoy están padeciendo no por causa del matrimonio o que la sanidad no está en el matrimonio, sino en la sanidad individual de lo que cada uno no trabajó en lo particular y entonces creyó que al momento de casarse esos malestares iban a desaparecer, porque a lo mejor no recibió amor en su núcleo familiar y entonces conoció a alguien y se enamoró perdidamente y ese alguien le dio una sobredosis de amor que dijo, aquí llegó mi sanidad y se casó con ese sentimiento porque a lo mejor ni siquiera lo razonó así. Y de repente deja de recibir esa sobredosis de amor y dice, algo anda mal en mi matrimonio. No, algo andaba mal en tu corazón desde antes. Solamente que acá tú recibiste una fuente temporal de algo y creíste que no necesitabas sanidad de algo que vienes arrastrando, que vienes trayendo esa necesidad de sanidad. Entonces, el autoconocimiento es importante. Ahora, quiero aclarar una cosa. Hay dos tipos de autoconocimiento. El autoconocimiento que es fuera de Dios, que es el de yo voy a internalizarme y voy a conocerme a mí mismo y entonces voy a trabajar en mi persona para restaurar como una onda así media New Age, trabajar en el ser. Y hay un autoconocimiento que viene de la revelación del Espíritu Santo. Y aquí viene otro concepto de la logoterapia que se llama autodistanciamiento. Yo no sé, y te voy a poner este ejemplo. Tú, por ejemplo, puedes estar en una ciudad, en un punto, y tú quieres llegar a otro lugar de la ciudad y tú pones tu GPS. Quizás porque tú ya conoces la ruta, tú habrías elegido ciertas avenidas, ciertas calles para llegar, pero resulta que el GPS o el Waze te marca otras que incluso parecen como absurdas a tu criterio porque dices, no hombre, fulana avenida es directa, o sea, vas derecho y esta ruta que me está trazando pareciera que me va a llevar haciendo un montón de vueltas. Sí, pero ¿qué es lo que tiene el GPS que tú no tienes? Distancia. Y cuando hay distancia, hay perspectiva más amplia. Entonces, el autoconocimiento que viene de echarse un clavado hacia adentro es el autoconocimiento más ciego que existe. Hay un testimonio que me compartió mi mamá hace tiempo, un video de una chava que cuenta que toda su vida estuvo metida en diferentes como filosofías para el conocimiento personal y todo esto. Y la revelación o la conclusión a la que ella llega cuando tiene un encuentro con Jesucristo es que en ese proceso del autoconocimiento se internalizó tanto que no se dio cuenta en qué momento vivía en el egoísmo absoluto y que todo a su alrededor lo veía como que le convenía para su propio proceso de sanidad, de crecimiento, de trascendencia. Entonces, el autodistanciamiento me permite poder tener distancia de una situación que quizás por la cercanía no alcanzo a comprender el cuadro y ese autodistanciamiento te lo da el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo tiene la capacidad de escanearte en tu totalidad y revelarte cuáles son las verdaderas áreas que requieren sanidad. Y ahí volvemos al requisito número 2. Tú te determinas, tú oras, tú ayunas, tú haces lo que tengas que hacer para que Dios hable a tu vida y la palabra misma dice, clama a mí y yo te responderé. El problema es que hay gente que el clama lo traducen a pregúntame, diría el de vez en cuando, ¿no? Así como, ay, pues suéltame la pregunta y yo te cuento todo el mitote. No, no. Clama, o sea, si tú lo traduces un clamor, es es con una actitud de más intensidad, de más persistencia, de más tenacidad. O sea, la determinación es necesaria para nuestra sanidad.
Y finalmente, el sexto requisito que yo veo en este pasaje, perdón, versículo 52, dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y esto se lo escuché al doctor Efrén Martínez. Las heridas pueden cicatrizar, pero hay quienes cicatrizan queloide. Es decir, tus heridas y mis heridas tienen respuesta en Jesucristo, pero habrá cicatrices que por la profundidad de la herida, la cicatriz, como a mí, las cicatrices de mis cesáreas, se nota la marca de la cesárea, ahí está. Entonces, va a haber situaciones en el futuro que quizás quieran venir a revivir o reabrir una herida que tú ya habías sanado. ¿Cuál es la clave para que la sanidad sea permanente o lo mayor permanente posible? Esto, que hagas lo que Bartimeo, seguir a Jesús en el camino. Yo pienso que Bartimeo lo siguió por gratitud, pero ahora que veo lo que implican las heridas y su sanidad, yo creo que también como seguro de vida, ¿no? Dices, no vaya a ser, mejor me le quedo pegadito al que es el autor de la sanidad en mi vida. Entonces, habiendo visto estos 6 requisitos, para la sanidad, yo creo que podemos empezar a aterrizarlo en nuestro caso particular e individual y empezar a pedir al Espíritu Santo, revela qué heridas hay en mi vida, qué heridas hay en mi corazón que están determinando mi manera de caminar. Y no sabes cómo desde ese día del ayuno donde Dios me habló en mi caso personal de la herida de abandono y empecé a adentrarme ahora ya con esta. Haz de cuenta que de todo el mapa que yo tenía en el 2023, yo siento que Dios fue como cuando le habla a Abraham y Sara y le dice, salte de tu casa y de tu parentela y le promete que lo va a llevar a una tierra, pero no le da más detalles, ¿no? Entonces, como que el primer paso fue, adéntrate. Cuando en este tiempo de ayuno yo recibo esta revelación del Espíritu Santo que yo venía cargando con una herida de abandono, me empiezo a meter más, ahora sí que académicamente hablando, psicológicamente hablando, me empiezo a meter a estudiar las heridas, los tipos de heridas, lo que provocan las heridas, le llaman las estrategias, o sea, nosotros tenemos ciertas heridas y entonces existen lo que le llaman amenazas, o sea, situaciones a nuestro alrededor que nuestra herida las interpreta como amenazantes a esa herida, entonces se desarrollan estrategias. Y desde esa lente yo empecé a ver la cantidad de personas que están ejecutando estrategias una y otra vez y desde ahí están saboteando su negocio, su matrimonio, su familia, su ministerio, sus relaciones. Y tú dirías, pues, ¿quién en su sano juicio va a sabotearse? ¿Quién que se inscribe en Inmunotech no quiere llegar al platino? Pero luego tú ves cómo y esto yo sé que muchos de los que aquí se conectan, que ya tienen un equipo, dicen, cuando uno se inscribe, cree que el problema es inscribir gente, o sea, que el foco es cómo logramos inscribir gente. Pero una vez que logras desarrollar la habilidad de invitar, de presentar y de inscribir y que se empieza a formar la organización, te das cuenta que realmente el reto no está en la inscripción. O como dicen allá afuera los que no tienen ni idea de lo que son las redes de mercadeo, no tienen nada que ver con ventas, tiene que ver con personas. Y entonces ya no es las inscripciones, ya es cómo hacer que la gente se mantenga unida, cómo hacer que la gente logre hacer equipo, que no rompa, que no haya división, que no haya separación. Y es de las cosas más complejas y creo que es el punto central en cada capacitación de liderazgo que estamos hablando por esos roces que se generan entre las personas. ¿Y sabes de dónde vienen esos roces?
de las heridas que cada persona trae en su interior. Por eso, a mí Dios me hablaba de que las heridas tienen el potencial de causar mortandad en nuestra vida. En tu corazón puede ser una herida que esté presente hasta el último día de tu vida, si tú así lo eliges, que hoy te digo no es la voluntad de Dios. Y hoy, ahora que Dios me ha estado hablando tan fuerte, con mucha más convicción y autoridad en el nombre de Jesús, te digo, no es lo que Dios quiere para ti, no importa cuánto tiempo lleves ya caminando y manejándote desde la herida, aunque haya causado mortandad. Y aquí es donde te quiero testificar lo que Dios me habló en República Dominicana. Dios quiere traer resurrección. Estamos nosotros el domingo pasado, el domingo antepasado, en la reunión que se llevó a cabo en República Dominicana. Para esto te estoy hablando de que la invitación que nos hizo el platino de República Dominicana, Raúl Tufik, fue hace 2 años, que a Emanuel le dice, oye, a mí me gustaría que fueran a República Dominicana, que nos apoyaran con eventos, con el equipo, no sé qué. Y no es porque Manuel se las haya dado de divo. De entrada, nosotros lo primero que pensamos es, pues prioridad se le da ¿cómo se dice? Por, por lógica, tú le das prioridad a las ciudades donde tú tienes equipo. Y si coincide que hay otros platinos que tienen equipo ahí, pues haces sinergia. Eso es lo inteligente. La cosa aquí es que desde hace tiempo, aquí quien maneja la agenda de Manuel y una servidora no es Emanuel, es el Espíritu Santo. Entonces, cuando recibimos de repente invitaciones a ciudades donde quizás no hay una racionalidad para viajar, Emanuel se mete y ora. Y en este caso, hablando de República Dominicana, Dios le dijo que sí. Dijo, yo quiero que tú vayas a República Dominicana. Y Emanuel sale y me dice, amor, pues Dios dice que sí. Y yo dije, pues amén. Pero te estoy hablando de hace 2 años que no se concretaba. Y por una cosa o por otra, el viaje, o no coincidía la agenda nuestra con la de Raúl, con los eventos que ellos tienen agendados, por muchas razones, al punto de que aquí la Eva le decía a su Adán, a mí se me hace que a lo mejor Dios no dijo que sí. A mí se me hace que a lo mejor tu cariño por Raúl te llevó a querer como sentir que sí, pero en realidad era no. Y Emanuel, tan hermoso, sabio y prudente como es, me decía, yo sé que me dijo que sí, pero con gusto me vuelvo a meter a orar. Y se metía a orar y de nuevo Dios le decía, sí, yo quiero que vayan. Bueno, pues finalmente la fecha se dio y fue este fin de semana pasado. Yo entiendo que tenía que ser en este tiempo cuando yo traía recién esta revelación en el tiempo de ayuno sobre el concepto de las heridas. Fue un viaje donde desde el minuto uno que llegamos a República Dominicana empezamos a ver cómo había conversaciones que eran de Dios. Había momentos donde íbamos a conversar y terminaban siendo ministraciones. Y el Espíritu Santo se movía ahí, que terminábamos, Emanuel y yo, chillando. O sea, cuando tú sientes la presencia de Dios, no hay manera de que te quedes igual. Cuando tú ves cómo Dios se está moviendo, cuando tú estás en una conversación donde no tiene nada que ver de lo que están hablando, de repente empiezas a hablar de una cosa y la respuesta de la persona es exactamente eso es lo que estamos viviendo y, o sea, tú ves cómo Dios va estructurando cada cosa, dices, Dios mío, de verdad era de Dios este viaje y estábamos, Emanuel y yo, gozándonos, disfrutando, agradeciéndole a Dios porque es un honor que te tome en cuenta para algo que Él quiere hacer. Pero estamos este último día, el domingo, en la reunión y entonces empieza a llegar gente, se llenan las sillas, hacen la invitación, ya sabes, de que pues los que ya forman parte del equipo pónganse de pie y denle espacio a los nuevos, a los invitados de primera vez para que tomen asiento. Se para un montón de gente, se sientan invitados. Sigue entrando gente y entonces se están apilando en la parte de atrás personas. Les piden a los que ya están inscritos que se salgan del salón
para que ahora sí que liberen más espacio, aunque sea de pie, para los nuevos invitados. Les piden que recorran las sillas hacia adelante para meter más sillas. O sea, te estoy hablando de que se tuvieron que hacer como 4 pausas durante el evento para darle cabida a las personas que iban llegando. Y nosotros decíamos, esto es Dios, es el Señor trayendo los ríos de personas. Y entonces, pues obviamente uno como anfitrión no se sienta, ¿va? Entonces yo estaba sentada hasta la parte de atrás y de repente yo volteo, durante la reunión volteo y está un hombre sentado como a 3 filas adelante de donde yo estoy y trae una sudadera negra que en la parte de atrás dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y hagan de cuenta que en ese momento a mí se me eriza la piel y yo o sea, yo digo, Señor, este eres tú, no es casualidad, eres tú hablando. Ese pasaje, yo cuando llego en la noche al hotel, empiezo a leerlo y de verdad ese pasaje me estuvo hablando el Señor durante toda esta semana, te estoy hablando del domingo antepasado hasta el día de ayer, fue lo que en mi tiempo de devocional estuve estudiando una y otra vez. Y tú dirás, Azul, no es para tanto, permíteme contradecirte. Hay un pastor, se llama Samuel Nielsen, para quienes conocen a Marcos Brunet, este es un adorador muy famoso, si no lo han escuchado, de verdad tiene una unción muy bonita en Spotify o en YouTube, búsquenlo, Marcos Brunet. Es este brasileño, pero vive en Argentina, se casó con una argentina y su cuñado, Samuel Nielsen, Dios lo ha llamado a un ministerio muy especial al Medio Oriente. Empezó él de joven traficando Biblias, o sea, se llevaba Biblias de contrabando al Medio Oriente, donde está penado cargar una Biblia. O sea, si te encuentran una Biblia, son 8 años de prisión para que se den cuenta de la libertad que tenemos y de cómo también hay una urgencia por predicar la palabra de Dios, por dar a conocer el mensaje de Jesucristo. Pero recuerdo que dentro de uno de sus testimonios, él comparte que es como tan, como tan, andan como tan a la secreta, es tan perseguida la iglesia en países como Irán, en países musulmanes, que lo que hacen es que la Biblia la parten por libros. Entonces, haz de cuenta que parten Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios y se las reparten entre la iglesia. Y entonces se quedan con un libro y ese lo mueven así como muy discretamente y lo estudian por semanas y después se los cambian. O sea, yo prestarte una Biblia, olvídate que ni te encuentren con una Biblia completa. Y comparte que él conoció a un pastor que durante 15 años estuvo predicando únicamente con el libro de Juan. O sea, el libro de Juan, te estoy hablando para quienes todavía no entienden bien qué es un libro. Esto, esto es el libro de Juan. O sea, son, son 21 capítulos. 21 capítulos le dieron para que este pastor tuviera durante 15 años cada domingo un mensaje fresco de parte del Espíritu Santo para levantar una iglesia. ¿Cómo no habría con un pasaje de hablarme durante una semana y sé que me seguirá revelando cosas? Pero hoy esto es lo que te quiero decir en el nombre de Jesús. Porque cuando yo leo ese versículo en la sudadera del joven este y que hasta lo comenté ahí en la reunión, y mientras lo comentaba yo veía los ojitos de las personas que se empezaban a poner acuosas, o sea, yo veía que era el Espíritu Santo hablándoles también a ellos a través de lo que me había hablado a mí. Te quiero hablar de estos 3 elementos, porque la herida produce mortandad. Y hay heridas que Dios quiere sanar en ti que ya han causado muchos estragos y muchos daños en tu vida, al punto de que haya situaciones que aún a tus ojos pueden parecer ya perdidas. En otras palabras, pueden parecer ya muertas. Y este pasaje se refiere a la resurrección de Lázaro. Y me voy a ir brevemente. El contexto ya lo saben. Lázaro
fallece. A Jesús se le avisa que Lázaro está muy mal. Lázaro es amigo de Jesús, es un amigo muy querido de Jesús, junto con su hermana Marta y María. Jesús, en vez de salir corriendo a donde está Lázaro, todavía se toma su tiempo. Cuando llega Jesús, Lázaro ya falleció y aún las hermanas le dicen, si hubieras venido antes, si hubieras llegado a tiempo y demás. Me voy a Juan capítulo 11, versículo 38 al 44. Dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra, Marta, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, escucha esto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Primera cosa que me habló el Espíritu Santo. Hay situaciones, hay relaciones, hay áreas de nuestra vida que a nuestro parecer, a nuestros ojos, llevan tanto tiempo ya sin vida que hasta apestan. O sea, Marta le dice a Jesús, ya hasta apesta mi hermano de tanto tiempo que lleva muerto. Versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Presta atención. Dios me habló de 3 cosas. La primera, todo aquello que nosotros nos atrevemos a decir, hiede ya, o sea, ya está tan lastimado, tan destruido que no hay manera de que se reconstruya, no hay manera de que sane, no hay manera de que pueda volver a ser lo que llegó a ser. En el nombre de Jesús te quiero decir, es mentira. Y tienes que empezar a romper el pacto que hiciste con ese dardo que el enemigo puso sobre tu mente, que hay cosas que son irrescatables, no es cierto. Marta le dijo, eso ya apesta, eso ya no tiene reparo, ya no tiene arreglo. Y Jesús voltea y ¿qué es lo que le dice? No te he dicho que si crees, o sea, basta con que creas para que lo que está más muerto vuelva a tener vida por el poder de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Déjame te digo una cosa, no solamente quiere decir que tiene la capacidad de experimentar resurrección a aquello que ya se ha muerto, sino que va a ser aún mejor de cuando vivía la primera vez. Es decir, un matrimonio que hoy está padeciendo y que aún pareciera que el amor ya murió, va a ser cuando dice, verás la gloria de Dios. Quiere decir que lo que se experimentó en los mejores tiempos de ese matrimonio no se compara a los años que están por delante. Que si en tu negocio pareciera que las cosas han venido hacia abajo, cuando dice la palabra de Dios, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, quiere decir que los mejores tiempos que viviste no se comparan a lo que Dios va a empezar a hacer a través de la sanidad. Ojo, no es que va a empezar nomás a multiplicar porque sí. Dios no hace cosas porque sí. Dios tiene procesos y tiene propósitos. Y eso que va a hacer en tu negocio no es nada más para bendecirte a ti, es para revelar su gloria, porque Dios utiliza aquello que el mundo considera que no tendría por qué ser para glorificarse. Lo que Dios ha hecho en nuestros negocios, cuando nosotros nos hemos vertido más a la palabra de Dios, cuando en nuestras capacitaciones hay gente que dice, yo no sé si vine a una capacitación o a una predicación, porque me están hablando de versículos cuando yo pensé que me iban a hablar de técnicas de cierre, de cómo abordar a un prospecto. Y nosotros empezamos a entender que es, métele la palabra de Dios, métele los fundamentos, métele, háblale de sanidad, háblale de la fidelidad a Dios, de que los principios de Dios son los que van a sostener su negocio. El negocio ha empezado a experimentar un crecimiento sobrenatural
Ahí es donde Dios se lleva la gloria, porque cuando la gente se acerca y dice, bueno, ¿y cómo le están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué estrategia están usando? ¿Qué coach contrataron? ¿Qué modelo están utilizando? El modelo de Jesucristo. Háblales a las personas de lo que Dios quiere hacer en sus vidas, que ellos vayan a la presencia de Dios y le pregunten, que la gente se acostumbre antes de salir corriendo a generar citas, que se acostumbre a tener un tiempo devocional. Cuando tienen intimidad con Dios, tienen entendimiento de Dios y entonces salen a la calle no nomás a presentar un producto, salen a presentar una oportunidad, una puerta abierta de parte de Dios y la gente lo recibe, lo come y dice, quiero más de esto. Y oye, que reciban a Jesucristo en sus vidas no es cosa secundaria. Hoy entiendo. Inmunotech, lo dijo Emanuel un día, es el pretexto que Dios trajo a nuestras manos para unirnos como personas, para voltear a ver al que es la eternidad en nuestra vida. Por eso quieres tener multiplicación en tu negocio, empieza a poner las cosas en orden, empieza con tu sanidad interna. Y he de ya, segundo, Jesús le dice, Lázaro, ven fuera. Le da una instrucción a Lázaro, pero también le da una opción a Lázaro, porque Jesús resucita. Jesús tiene el poder de la resurrección, pero está en ti y en mí la decisión de sanar, la decisión de resucitar, la decisión de levantarnos de la mortandad. No nos va a obligar. Jesús no se mete a la cueva por Lázaro. Jesús no se mete a la sepultura por Lázaro. Jesús desde afuera le dice, ven fuera. Entonces, yo creo en el nombre de Jesús que hoy quien está no solamente escuchando, sino recibiendo, va a tomar la decisión de salir fuera. Y perdonen el pleonasmo, pero así viene la palabra de Dios y la palabra de Dios aquí manda. Y lo tercero y muy importante, fíjate, al final dice, y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. La costumbre, cuando se sepultaba, había toda una serie de pasos que se tenían que llevar a cabo por respeto al cuerpo que ya no tenía vida. Entonces me hace sentido cuando dicen desatadle, pues yo entiendo, tiene que ver con que se le pone de una cierta posición para que ya descansen los restos, ¿no? Pero ¿por qué dice dejadle ir? ¿Para qué? Si Lázaro por el tema de la sepultura estaba atado, pues tiene sentido, desátenlo, pero déjenlo ir. ¿Acaso lo tenían cautivo? ¿Recuerdas ese pasaje cuando está Jesús predicando en una casa y cuatro amigos deciden que si llevan a su amigo el paralítico a donde está Jesús, Jesús tiene el poder para sanarlo? Lo toman y como no hay espacio para entrar a esa casa, hacen un hoyo por el techo y por el techo descienden al amigo para que Jesús pueda levantar al paralítico. Ese mismo poder que hay para que tus buenas amistades, tu círculo correcto de personas te lleven más y te acerquen más al poder y los milagros de Dios, asimismo hay influencias que pueden sembrar semillas incorrectas en tu corazón y que te pueden mantener en cautividad. Por lo tanto, tú vas a tener que pedirle a Dios que te revele si hay relaciones a tu alrededor que tienes que empezar a cortar, si hay voces a tu alrededor que tienes que dejar de escuchar, a las que has estado prestando atención y que han estado teniendo un acceso incorrecto a tu corazón. Y hago un paréntesis aquí, porque hay personas que inmediatamente cuando les digo, hay relaciones que tienes que empezar a cortar, dicen, ay, claro, mi matrimonio. Sí, no, ya está la fregada. Esto es de Dios. No, no. El 99.9% de las veces que Dios te va a decir que hagas algo, no te va a hacer sentido. Entonces, si cuando tú escuchas, hay relaciones que tienes que cortar y sientes así como, ay, sí, esta, ya por fin, ay, no, mi patrocinador, sí, yo sé que Azul estaba hablando de mi patrocinador porque me tiene harto, ya es una persona bien tóxica. No se está refiriendo a esa relación porque en esa y a través de esa Dios se quiere glorificar. Estamos hablando de aquellas que tú no has querido soltar porque te da miedo dejarlas ir,
pero sabes en tu corazón, en tu interior, que no están siendo de bendición para tu vida. Y hoy Dios te dice y Dios les habla a esas potestades, dejadle ir. Uno, relaciones. Sé celoso de las personas de las que te rodeas. Aquellos a los que Dios te ha llamado para sembrarles fe, para llevarles la palabra de Dios, para sanar, para demás. Yo no digo que Dios te va a alejar de toda la gente mala, pues no, Dios dice que seamos la luz y la sal del mundo, pero hay tiempos de restauración y sanidad. Y yo no puedo ir a querer sanar al que está enfermo desde mi herida, porque lo único que vamos a generar son relaciones de codependencia. Entonces, pídele a Dios que te revele si hay personas a tu alrededor que les tienes que dar vacaciones temporales. Pero lo segundo y más importante, hay potestades de las cuales Dios hoy dice, déjenlo, déjenla ir. Resentimientos, falta de perdón, ira, fortalezas que se han levantado en tu corazón y que están siendo un impedimento para que la sanidad de Jesucristo pueda hacer la obra en tu corazón. Así que hoy yo te digo en el nombre de Jesús que si crees, verás la gloria de Dios. Y Dios se va a glorificar en la sanidad que empezará a obrar en tu corazón. Ya no vas a empezar a construir un negocio desde el espíritu del menosprecio. Es decir, ese espíritu que busca un lugar, que quiere un reconocimiento, que necesita ser visto, que necesita ser aplaudido, que necesita ser reconocido. Porque como Dios llena esa herida, sana esa herida y sacia esa necesidad que quizás no fue cubierta en la infancia, tú empiezas a construir desde la salud y desde ahí tú puedes ver con compasión al que está desde el menosprecio levantando su negocio. Y entonces ya no es una guerra de poderes, ya no es un conflicto de ver quién es más reconocido, sino que yo con mansedumbre llevo el secreto de mi sanidad, que es Jesucristo, y empiezo a revelarle quizás a mi patrocinador, que es con quien llevo peleado muchísimo tiempo, lo que Jesús hizo en mi vida, la vista que me regresó cuando estaba ciega, la sanidad que le dio a mis heridas, la saciedad que le dio a mi falta de amor, a mi falta de aprobación, y empiezo a hacer un elemento, un instrumento de sanidad para los demás. Yo creo que 2025 es el año de la sanidad de Jesús para nuestras vidas, para nuestra organización, para nuestros ministerios, para nuestras familias, para nuestros matrimonios, para nuestras comunidades, que tengamos conversaciones que produzcan sanidad, que tengamos reuniones que no nada más produzcan nuevos inscritos, que produzcan atmósferas de milagros, maravillas y prodigios, porque eso es lo que Dios quiere hacer y está esperando hacer. No estemos nada más declarando, va a ser el año de la abundancia y de la multiplicación. Empecemos a declarar, va a ser el año de la sanidad, pero ojo, comprometámonos. Eso, paguemos el precio. Tengamos intimidad con el Espíritu Santo y dejemos que Él obre sobre nuestra vida. Así que vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, porque sé que esta palabra viene de ti, Señor, porque sé que eres tú hoy llamándonos por nuestro nombre, diciéndonos, ven fuera, resucitando a aquello que había muerto, Padre. Sabemos, Señor, que hoy es tu Espíritu Santo el que toma esa autoridad sobre nuestras vidas y le declara a la oscuridad que nos había estado manteniendo en cautividad, desatadle y dejadle ir. No más tendrá sobre nosotros poder. Toda emoción, todo sentimiento de resentimiento, de ira, de contienda, de odio, de recelo. Padre, todo aquello que no habíamos podido perdonar, pido, Señor, un tiempo de gracia, Señor, para ser libres de esa falta de perdón, para otorgarlo y para pedirlo, Señor. Pido, Padre, que tú estés trayendo revelación primeramente, Señor, para poderte llevar a ti la declaración de cuál es nuestra necesidad para poder exponer delante de ti qué es aquello sobre lo que necesitamos ser sanados, Señor, que tengamos conciencia, Padre, que no andemos como irresponsables diciendo que tenemos un Dios, pero viviendo como si no lo tuviéramos, Señor. Queremos ser un reflejo
de tu amor, de tu compasión, de tu mansedumbre, de tu humildad, Padre, que el fruto de tu espíritu se pueda ver en nosotros y a través de nosotros, Padre, y con ello, Señor, que como subproducto de nuestro proceso de sanidad, Señor, vengan tiempos de prosperidad, de expansión, de aceleración en el nombre de Jesús, Padre, que aquello que en el 2024 no se pudo lograr, Señor, por haberse querido construir en nuestras fuerzas, Señor. Hoy te pedimos perdón y te regresamos a ti, Señor, el lugar que te corresponde, del autor y el consumador de la obra, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Yo bendigo a cada una de las personas que están aquí presentes, Señor, y aún bendigo sus bocas para que lleven este mensaje a quien hoy está necesitando ese poder de resurrección sobre sus vidas, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos y lo declaramos en el poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Oh my God. No sé si grabé o no grabé. Ah, sí grabé.